Bendito Dios. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Veo a tantos hombres hermosos, bellísimos en el templo. Gracias por venir, gracias por estar. Qué bueno estar aquí otra vez. Ayer tuvimos un retiro bellísimo. Las mujeres aquí estábamos toditas. Ya usted sabe que lo que más hacen las mujeres es llorar, ¿verdad que sí? Entonces yo no espero que esa sea la reacción hoy, porque la mayoría es hombre. Le doy muchas gracias a los televidentes, a los que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por su audiencia. Esperamos que el Señor también a ti te ministre en este día y que a través de todo lo que hemos hecho hasta ahora, el Señor haya ministrado también en una manera muy especial. Gracias y esperamos que allá donde tú estás, desde donde nos estás mirando, de cualquier lugar, el Señor te bendiga y te podamos ser de bendición hacia tu vida. Y ahora a nosotros quiero decirle, abran sus Biblias los que los trajeron a Jueces, el capítulo 11, el capítulo 21. El Señor ha estado hablando conmigo a través de toda esta última semana en el libro de los Jueces. Quiero echarlo un poquito para acá. En el libro de los Jueces. En el libro de los Jueces es muy interesante. Muchas veces no nos ponemos atención a la historia y lo que pasó y las cosas que sucedieron, el fondo histórico que tiene el libro en la Biblia, el tiempo que pasó el pueblo, cómo sufrió, cómo se organizó, etcétera. Pero vamos al libro de los Jueces. Es el último versículo en el libro de Jueces, el capítulo 21 y el versículo 25. Dice la palabra: en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía hacer. Oh, wow. Qué forma de cerrar un libro. Qué forma de cerrar una época, un periodo de tiempo. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. El rey, porque dice, no había rey. Si no había rey, todo el mundo estaba haciendo lo que le daba la gana, como quería hacerlo. No había una estructura, no había un control, no había un sometimiento. El rey en la nación representa autoridad, poder, provisión y protección. Un rey, eso es lo que representa en su nación. Es un proveedor. La gente cuando dicen él es mi rey, está diciendo mi autoridad. Él es el que preserva, él es el que está a cargo de mí, él es el que está autorizado, él es el que provee, él es mi seguridad. Él me salva de la guerra, él me cuida del enemigo. Y dice la palabra en ese versículo que no había rey en Israel. Dice, hubo un periodo de 300 años, más o menos, según los historiadores, dicen que fue un periodo desde el 1390 y pico hasta el 10.096, que es antes de Cristo. Los nombres antes van de mucho a menor, ¿no? Entonces, es un periodo más o menos de 330 años que el pueblo de Israel no tenía un rey, no tenía un gobierno establecido, sino que Dios levantó a hombres civiles y militares para dirigir al pueblo. La desobediencia de Israel y la autoridad del Señor en tiempos del liderazgo de los jueces dio lugar a una apostasía y a una anarquía. Cuando la persona o cuando un pueblo se ve sin una autoridad, sin una sujeción, sin alguien que los sujete a una autoridad, ellos se anarquizan. Viene una apostasía de lo que antes creíamos, lo que antes éramos, lo que antes nos representaba. Y eso fue lo que sucedió después de Josué. Vino entonces esa apostasía del pueblo, se apartaban de Dios, se deslizaban de sus creencias y entonces esa apostasía lo llevó a una anarquía. Y esa anarquía es la que entonces habla el último versículo bíblico de ese libro de Jueces, donde dice: en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien quería. Dice: la descendencia de Israel, la desobediencia de Israel a la autoridad del Señor en tiempos del liderazgo de los jueces dio lugar a una apostasía y a una anarquía. Esto demuestra la necesidad
de una monarquía, eso demuestra que había una necesidad de un monarca, un rey. Y un monarca que fuera estable, un monarca que fuera de paz, un monarca que tuviera herencia y un monarca centralizado permanente. Porque cuando esas cosas no están en la vida de una persona, entonces viene la anarquía, viene la desobediencia, viene el desorden, viene el caminar sin rumbo. Todo eso lo que domina es cuando una persona usted lo ve descentralizado. Cuando una persona está volviendo otra vez a momentos difíciles de su vida. Después de haber sido protegido. Después de haber estado en un lugar estable. Cuando una persona vuelve otra vez a desenfrenarse en sus necesidades, en sus ambiciones, en sus deseos carnales, en sus deseos, en su vida espiritual, usted se da cuenta que hay un desenfreno. Y yo le voy a decir algo a ustedes. Esta pandemia ha traído eso. Esta pandemia ha traído como resultado anarquía en la vida nuestra. ¿Por qué? Porque hemos estado cerrados por mucho tiempo. Hemos estado paralizados de mucho tiempo. El no venir a la casa de Dios, el no recibir la enseñanza correcta, el no habernos congregado por un tiempo, el no haber estado protegido en la casa, trae desenfrenos, nos den deseo de volver otra vez. Queremos volver otra vez. ¿Y por qué? En ese periodo difícil de la nación de Israel, Dios demuestra su fidelidad a las promesas de su pacto. Es en los momentos difíciles donde nosotros tenemos que poner más ahínco, donde el pueblo de Dios, donde los hijos de Dios tienen que tener una mayor demostración de fidelidad a un pacto que han hecho con Él. Porque es fácil mantener un pacto cuando las cosas están bien. Cuando el support, cuando estamos en una alfombra cómoda, es fácil mantener un pacto. Podemos caminar, podemos sentirnos seguros. Pero cuando se nos ala la alfombra, cuando lo que nos sostiene es ese lado de nuestras vidas, cuando la iglesia, el lugar que no podemos congregarnos porque no recibo el amor, la protección, el cariño, no recibo quizás la enseñanza que antes lo hacía, o no tengo el soporte que antes tenía, esa alfombra se te quita debajo de los pies. Ahí viene el tambaleo. Ahí viene la desobediencia, ahí viene la apostasía, ahí viene la anarquía, hacer lo que quiero hacer. Porque muchas veces hacemos ni siquiera lo que queremos hacer, sino lo que dicta otro. Pero qué bueno, dice, Dios demuestra su fidelidad a las promesas de su pacto. ¿Por qué? Porque Él no tiene variantes. Dios no varía en su carácter. Dios no varía en su identidad. Dios no tiene variación, no hay sombra de variación en Él. Entonces Él es permanente, Él es constante. Pero nosotros, que sí variamos, que sí somos inconstantes muchas veces, tenemos que tener pendiente de que la fidelidad al Señor es lo más importante como demostración de amor de nosotros hacia Él. Porque es en el momento difícil que nosotros queremos que el otro sea fiel. Tenemos una relación muy bien, claro. Pero hasta el momento que yo soy débil, tú me amas. Hasta el momento que yo complazco tus deseos, estás bien conmigo. Hasta el momento que estás cómodo, que yo te complazco, que yo te lavo la ropa, que yo te hago la comida, que yo te invito, te saco, te doy el perfume, te traigo las flores, hasta ese momento. Pero el día que muestro una debilidad, la relación se rompe. Viene la incomodidad, viene el desafío, viene la intranquilidad, viene la apostasía. ¿Y qué fue lo que te pasa a ti? ¿Por qué? Porque me viste en un momento débil, me viste en un momento de necesidad. Ya no te estoy proveyendo lo que tú quieres, entonces ya yo estoy mal.
Muchas veces nosotros tenemos esa actitud con Dios. Le echamos la culpa a Él por decisiones que nosotros hemos hecho. Lo mismo que hizo Adán a la mujer que tú me diste. Por ella fue que yo cometí el error. Por ella no te soy fiel. Por la necesidad que tengo, por el hambre que tuve, por la desnudez que tuve, me di cuenta de un error. Y por eso tuve el pleito, y por eso tuve el desafío, y por eso tuve la incomodidad. Pero Dios, que no es variante, que no hay sombra de variación en Él, mantiene su pacto todo el tiempo. Y cuando el pueblo de Israel fue infiel, cuando el pueblo de Israel se apartaba de Él, Dios tranquilo, Dios no varió, su pacto no cambió, no le dijo te lo voy a quitar. Dios no te quita tu salvación, Dios no te quita tu amor, su amor para ti. Dios no te quita su protección, simplemente tú te desvías de esa protección. ¿Por qué? Por un momento débil, por un momento de necesidad, por un momento difícil. Pero cuando el pueblo estaba en sus momentos difíciles por causa de su desobediencia, Dios se mantuvo fiel a un pacto. Si me busca, me encuentra. Si me llamas, te oigo. Si clamas a mí, te respondo. Si te duele, aquí estoy. Si tienes hambre, te proveo. Es lo que el Señor todo el tiempo promete para nosotros los que hemos creído en Él. Pero nosotros somos tan variantes que cualquier momento difícil es como cuando le quitan la alfombra debajo de los pies a una persona. Nos tambaleamos. Ya entonces le echamos la culpa a Dios por el momento difícil. Quizá por una decisión que nosotros hemos hecho, o quizá no porque tenemos culpa en el momento difícil. Pero en el momento difícil es la manifestación del amor que tú le tienes a Dios y el pacto que tú has hecho con Él. Aleluya, desde el día que viniste a Él, desde el día que le dijiste te acepto como el Salvador y dueño de mi vida. El momento difícil es la demostración de ese pacto de ti sobre Él, hacia Él. No dejes que la circunstancia, que el momento difícil, que la pandemia, que la falta de trabajo, que la falta de dinero, a ti te vuelva de una forma que te anarquice. Hacer lo que quieres como antes lo hacía. Aleluya. Está bien, no me digan aleluya, yo puedo seguir predicando todo el día para esto. Cada vez que Israel se arrepentía y se apartaba de su pecado, el Señor les respondía. Cada vez que ellos se apartaban y se arrepentían, el Señor respondía al clamor de ellos. Porque una cosa es que tú peques y la otra cosa, y te quedes pecando y tú digas, ay Señor, me arrepentí, pero sigues pecando. Y otra cosa es que tú peques, te arrepientes y te apartes. Porque si te arrepientes, mucha gente se arrepiente, pero no se apartan. Dice, cuando se apartaban, Dios respondía al clamor que ellos tenían. Apostasía y anarquía. Apártese y viva sin autoridad. Eso es lo que quiere decir. Apártate de tu autoridad. Apártate de tu pacto. Apártate de quien te tiene sujeto. Hay mucha gente que no le gusta la palabra sujeción. A los hombres les gusta la palabra sujeción nada más cuando se habla a la mujer. La mujer esté sujeta a su marido. A los hombres les gusta eso. Pero cuando Dios le dice, tú tienes que estar bajo sujeción y autoridad, ellos dicen, espérate, aquí somos hombres. Apartarse y vivir sin autoridad es lo que hizo el hijo pródigo en la parábola del hijo pródigo en Lucas, el capítulo 15. Dame mi herencia. No quiero estar bajo la sujeción tuya, no quiero estar bajo tu autoridad. Se apartó y se anarquizó. La falta de seguridad. Escúchame bien esto. Y es posible que lo graben, que le hagan lo que sean. La falta de seguridad, la falta de carácter y la falta de imagen de Dios en nosotros hace que uno
negocié muchas cosas en la vida que no debíamos haber negociado. La falta de carácter, la falta de imagen de Dios en uno. Y la falta, aleluya. Y el estar inseguro, vivir inseguro, ser una persona insegura, falta de carácter y falta de imagen de Dios, hace que tú negocies muchas cosas en tu vida que nunca debiste haber negociado. Saúl pasó más de la mitad de su vida, Esaú, lamentándose por estas tres cosas en la vida de él. Por ser una persona insegura, por haber tenido poca identidad de su padre en él. Aleluya. Y por tener un carácter débil, sometido a una circunstancia, a una necesidad, vendió su primogenitura. La falta de carácter, la inseguridad y la falta de la imagen de Dios en nosotros hace que negociemos cosas que después nos vamos a lamentar toda una vida. Vivir bajo autoridad es someterse a un pacto gobernado por el amor. No por una pasión, sino por amor. Amor es una decisión, no pasión. La pasión es momentánea, es por un periodo. Pero cuando tú haces un pacto por amor con alguien, tú decides, de acuerdo a los valores que esa persona tiene, y tú los pones en paralelo a los tuyos, y tú decides, esto vale la pena. Eso debe ser un matrimonio. Eso debe ser una amistad perdurable. Evaluación. Evaluar. ¿Qué tú me entregas y qué yo puedo entregarte a ti en esta relación? Es lo mismo una relación con Dios. Evalúa tu relación con el Señor. ¿Qué tú le entregas? El Señor dice, ven a mí con todas tus cargas, tráeme tus debilidades. Pero es que en Él tú vas a ser fuerte. Pero si tú crees que tú le vas a entregar al Señor tu debilidad, nada más que por un periodo de tiempo, y en el momento difícil, tú vuelves y se la quita, y te vas con ella para tu casa otra vez, ¿qué tú crees que va a ser el resultado? Vivir bajo autoridad es someterse a un pacto gobernado por amor, a una paternidad, a un vínculo basado en la palabra de Dios que no cambia. Yo soy lo que Él dice que soy. No lo que dicen mis hijos que soy, no lo que quizá dice mi pareja, no lo que dice mi abuelo, no lo que dice un padre que me abandonó o que no me valoró, ni mi empleador que no valora mis esfuerzos. Yo soy lo que Él dice que soy. Y una vez tú dejas eso a un lado, tú vuelves otra vez a una anarquía, a una apostasía, y dice la palabra que tu postrer día será peor que el primero. Wow. Saulo de Tarsos, un hombre que tenía carácter, tenía identidad, tenía postura, tenía gobierno, sabía lo que era estar sometido a un gobierno. Se va contra los cristianos, se va contra la iglesia. Ustedes conocen el cuento, la historia muy bien, no un cuento, una historia que tiene mucho que ver con lo que hoy creemos. Yo soy una gran admiradora y seguidora de las cartas paulinas. 2/3 partes del Nuevo Testamento fue escrito por este hombre. Sin embargo, ese no fue su comienzo. Dice, Saulo de Tarso en su primer encuentro con Dios le hace una pregunta. Yo sé que nosotros todos le hacemos preguntas a Dios todo el tiempo. Pero las preguntas no pueden quedarse sin respuestas.
usted tiene que buscar esa respuesta de esa pregunta. Y si le haces una pregunta a una suprema autoridad, es porque es muy importante para ti. No le venga a Dios con sandeces. Tiene que ser algo que tiene que ver con tu vida, con tu futuro, con tu presente, con tu pasado, con tu generación. Cuando Dios se le aparece y tiene ese encuentro con Saulo de Tarsos, y tienen tú me dices, yo te digo, Saulo, Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué me persigues? Yo no te estoy persiguiendo a ti, ¿tú quién eres? Conocemos ya el diálogo. Pero entonces cuando llega al final, Saulo hace una pregunta. Y dice, ok, ya entiendo quién eres. Ya conozco tu autoridad sobre mi vida. Ya conozco lo que has hecho. Ahora, ¿qué tú quieres que yo haga? Reconozco quién eres. Reconozco tu autoridad, reconozco tu gobierno, reconozco tu poder. Ahora conozco en contra de quién yo estaba trabajando, creyendo que lo estaba haciendo bien. Porque muchas veces creemos que estamos haciendo las cosas bien sin preguntarle a Él. Y el Señor le responde algo tan sencillo, pero de tanto peso. Le dice, la respuesta que entonces le dice, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Seguido Dios lo pone bajo la autoridad de alguien. Aquel que pensaba que tenía toda autoridad. Él fue al Sanedrín, él fue al Senado, él fue donde tenía que ir. Buscó autoridad para perseguir a los cristianos y hacerle tanto daño y ser un homicida, porque él mismo se pone ese nombre. Ahora se encuentra con Dios y Dios le dice, tú no eres nadie para seguirme a mí, para perseguirme a mí, porque si tú lo persigues a ellos, me persigue a mí. Si tú persigues la iglesia que yo establecí, si tú persigues mi cuerpo del cual yo soy cabeza, me persigues a mí. Una cosa es, hay un problema en el pueblo, es que no han entendido la autoridad que tiene la iglesia, cómo Cristo murió por cada uno, sí, pero cada uno de nosotros compone el cuerpo de Cristo. Y cuando tú no disciernes el cuerpo de Cristo, juicio come para ti. Tenemos que entender que haya una autoridad que se le ha dado a la iglesia. No por lo mucho que sabemos, ni por lo mucho santos que somos, sino que Él lo estableció así. Y dice la palabra en Efesios 1 que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Hay una autoridad que Dios le ha dado, hay un poder que Dios le ha dado, hay una protección que Dios le ha dado, hay una provisión que Dios le ha dado a la iglesia. Siempre que Dios está obrando en una persona, lo primero que hace es someterlo a autoridad. Y hay mucha gente con ese problema de sometimiento, como dije antes. Someterlo a una autoridad visible. Ahí tienes un pastor, ahí tienes un líder, sométete a él. Porque si aprendes a someterte a algo visible, te es fácil someterte a lo que no ves. Pero hay gente que hacen lo inverso, o dicen que se someten a Dios y no a los hombres. Y ese no es el patrón de Dios. Dios dice, así no es. Vete, entra a la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Sometimiento increíblemente rápido en la vida de un hombre que pensaba que tenía toda autoridad sobre la vida de los hombres. Vivir sin autoridad o vivir sin estar bajo la autoridad es ser huérfano. Su funcionalidad es de huérfano. Funciona una persona que no está sometido
a una autoridad visible, su funcionalidad es de huérfano. ¿Y cómo funciona un huérfano? Nosotros sabemos mucho de eso. Hemos estudiado muchas veces eso. ¿Cómo funciona un huérfano? 3 cosas que identifican al huérfano. José. Diseño, 3 cosas que identifican al huérfano. Su diseño, su casa y su padre. 3 cosas que identifican al huérfano. ¿Cuál es tu diseño? ¿Cuál es tu casa? ¿Y quién es tu padre? ¿Dónde comienza la orfandad? La orfandad comienza, no hay diseño a seguir, no hay un patrón, no hay un ejemplo, no hay una casa, una paternidad, no hay una pertenencia, nadie me espera, no hay un padre que marque el destino, que dé una herencia. Eso identifica al huérfano. Ahí comienza la orfandad. Una generación de huérfanos. Hermanos, nosotros vemos todos los días, cada vez que usted prende la televisión y mira las noticias, a usted lo que está viendo son malas noticias, producto de una generación de huérfanos. Una generación de huérfanos sale de gente que no les enseñó, que nadie les enseñó principios de autoridad ni valores en casa. Una generación de huérfanos es aquel que ha perdido, que no tiene valores, que no está sometido a nadie, que no se somete a ninguna autoridad, que en casa no se le enseñaron los valores, no se le enseñó a amar la vida, no se le enseñó a respetar la vida. A ese niño, que no se crió bajo una autoridad, que no se le dijo, oiga, yo soy su papá, siéntese ahí, cállese la boca. A un niño que se le dijo, mira lo que te traje, qué lindo lo hiciste, dame un abrazo, yo soy tu papi, dame un beso. Porque hay que tener un balance. El papá no simplemente, Dios no simplemente nos da y nos ama, también nos corrige. Y la corrección muchas veces, oiga, a una persona que ha sido huérfano por mucho tiempo en su vida, le es muy difícil someterse a una autoridad, a un gobierno que antes no existía. Y muchas veces nosotros, cuando venimos al Señor, nos pasa eso mismo. Cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud, estaba huérfano de Dios, 400 años Dios no le hablaba. Ellos no entendían lo que era someterse a autoridad, y por eso se le fue tan difícil al caudillo Moisés someter a aquel pueblo a que lo siguiera y no fuera tan testaduro. Y eso causó un atraso de 40 años en la vida de aquel pueblo. Yo no sé qué causará en tu vida un retraso de prosperidad, un retraso de amor, de confianza en la vida tuya. ¿Qué es lo que está paralizando que el desarrollo de la abundancia del amor de Dios en tu vida crezca? Una generación de huérfanos. Nosotros vemos al que no valora la vida. Por eso es que tenemos tantos suicidios, tantos abortos, tantos homicidios. Porque le falta el valor de lo que es la vida, donde se enseña en casa, donde el padre, donde el adulto, donde el maestro
donde el respeto, el amor, el cuidado, la mano que da beso y abrazo, que también corrige, que también señala. Cuando faltan estas cosas en una casa, sabemos que hay huérfanos desprovistos de atenciones y por eso acudimos más al aborto rápido, al suicidio, a ser criticones, a dividir hogares. No nos importa las consecuencias de nuestras acciones, porque lo que queremos es una satisfacción inmediata, que es lo que busca el huérfano. Satisfacer sus necesidades inmediatas. Porque no sabe la provisión que vendrá. Él no sabe, no hay seguridad en él. Una generación de huérfanos es lo que vemos todos los días, donde abundan los homicidios, abortos y suicidios. A esa generación le faltó autoridad, le faltó diseño, le faltó una casa a quien pertenecer, le faltó un padre que marcara su destino. Una generación de huérfanos vive en una anarquía. No tiene un gobierno, no hay un rey en su vida que proteja, que provee, que enseñe, que corrija, que respalde, que consuele, que dé esperanza, que muestre su amor. Un huérfano no tiene un padre que le enseñe a vivir en paz y gozo, a respetar la vida, a amarse a sí mismo. Hay gente que no se aman. Usted tiene que aprender a amarse. La Biblia dice que Dios te amó y tú recibes según el amor de Dios porque tú no lo estás mirando. Pero el recibir el amor de Dios es cuidarte. Cuidar tu mente, cuidar tu corazón, las cosas que entran y salen de ella. Las cosas que tú dejas que tu vida sea parte de eso. El ambiente que tú creas, las cosas que tú deseas. Ámate. Ámate de tal manera que tú te corrijas. Ámate de tal manera que tú te cuides. Cuida tu testimonio. Hay gente que mantienen todo el tiempo cuidando sus herencias, su dinero. Tienen en sus casas, ¿cómo que se llama eso? Una caja fuerte. Bóvedas, las hacen. Yo conozco gente que han hecho bóvedas increíbles en lugares que nadie sabe que hay una bóveda en su casa. Porque ahí tienen su tesoro escondido. Lo tienen protegido. Pero déjame decirte que tú no tienes mayor tesoro en tu vida que el testimonio que tú tengas en la casa de Dios, en el evangelio, en el cuerpo de Cristo. Ese es un tesoro. Pero ese tesoro no es para esconderlo en ninguna bóveda. Ese tesoro es para vivirlo, para saborearlo cada día, para exhibirlo a los demás. En momentos graves, en momentos de gozo, en momentos de necesidad, en momentos de abundancia. Ese tesoro tiene que estar todo el tiempo visible, donde se vea. Por eso la Biblia dice, oye, enciende tu luz y levántala, aleluya. Tu vida es una luz que tiene que alumbrar en momentos difíciles. No dejes que esta pandemia, no dejes que esta necesidad, no dejes que la falta que tú tienes, que las necesidades que tú tienes, por causa de que tu ambiente ahora mismo no es el mismo, esa luz se apague. Bendito Dios. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ve Dios? ¿Serás huérfano o serás hijo? ¿Qué crees tú? O sea, son preguntas retóricas, no tienen ninguna respuesta. Para mí no la... Esa pregunta yo me la hago. Yo me examino. Oye, Rosalinda, ¿por qué tú estás así? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ves? ¿Qué dice Dios? Y eso simplemente la respuesta es anímate. Porque Él te ve como la luz de sus ojos. Él te ve como el resplandor que tiene que brillar en momentos de tormentas, en momentos difíciles. Él te ve que tú eres el Cristo que otros ven, que no lo conocen a Él.
¿Cómo Él te ve? ¿Qué tú crees? Dios se nos ha revelado como el Padre. La humanidad necesita la revelación de un Padre. Eso lo estableció Dios. Con destino, con herencia para sus hijos. Un Padre que tiene destino y tiene herencia. No tiene nada que ver con tus padres terrenales. Es posible que quizás nunca lo has tenido, ni tampoco fueron responsables. Y es posible que sí, tus padres fueron muy responsables contigo. Porque tengo las dos vertientes. Que te ayudaron, que te instruyeron. Que tú eres un hombre de bien por causa de los padres que tuviste. Pero no importa, el Salmo 27 dice, aunque tu padre o tu madre te dejaren, aunque te abandonen, que es lo más seguro, que es lo más que te protege a ti desde niño cuando tú no tienes ninguna protección. Dice, aunque tu padre o tu madre yo con todo te recogeré, yo no te abandonaré. Yo no te voy a desproveer de mi justicia, de mi amor, de mi gracia. Tú tienes que estar seguro que yo voy a estar ahí en tus momentos difíciles. Si tú estás enfermo, yo soy tu Jehová, tu Jehová Rafa. Si tú estás en pobreza, yo soy tu Jehová Jireh. Yo soy el que proveo todas tus necesidades. Pero cuando nosotros nos deslineamos de esas cosas, cuando nosotros no mantenemos ese fuego ardiente en la relación con Él, nosotros en momentos como de la pandemia nos vamos a deslizar. Nos vamos a anarquizar. Vamos otra vez, como no hay gobierno, como no hay esto, como no hay aquello, nadie me está mirando. Tu momento de seguridad, ya nadie te está chequeando. Ya el líder quizá no te llama como te llamaba antes. Ya no vienes a la iglesia las veces que antes venía. Y por esa causa entonces ya tú estás como nadie, y tú estás en un vaivén otra vez, como las olas del mar. Ten cuidado. Ten cuidado que tú no sabes si en un momento como ese el Señor te manda a buscar. Y hay de los tibios, dice, lo vomitaré de mi boca. El único responsable de que tu llama siga ardiendo en ti, que el nombre del Señor sea enaltecido a través de tu vida, eres tú. No hagas responsable a la iglesia. No hagas responsable a tu líder, que está pasando por también lo de él. No hagas responsable a la pastora, que tú no sabes si ella comió o no comió. Si durmió o no durmió, si pasó una semana en el hospital. Ella no te llamó, ella no te lo dice. No la hagas responsable porque tú estás mal. El único responsable de que la llama del poder de Dios esté ardiendo en tu vida eres tú. El único responsable de tener un amigo eres tú. El único responsable de llamar a alguien eres tú. El único responsable de comer eres tú. No te abandones. Dios no te ha abandonado. He has not given up on you. So don't give up on yourself. Si tu vida está gobernada por una anarquía, eso te llevará a una derrota segura y fácil. Te hablo en términos espirituales. Vivir como bien te parezca y hacer como mejor tú creas, no es lo que Dios ha preparado para ti y tu generación. Es todo lo contrario. Busca estar bajo autoridad. Estar bajo quiere decir estar sujeto. Autoridad de Dios en tu vida. Dios pone una autoridad sobre ti para que no estés solo, para que tus decisiones no las hagas solo. Porque muchas veces hacemos decisiones, como dije antes, hacemos decisiones solo, movido por una necesidad, movido por un momento, y no vemos más allá el resultado que eso pueda traernos, que es más grave posiblemente, como le pasó a Esaú. Su momento de hambre lo llevó a vender su primogenitura porque dice, ¿para qué la necesito? Pero después buscó cómo negociarla
y buscó cómo buscarla toda su vida sin encontrarla, porque ya la negoció. Tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo a través de las redes sociales, no negocié tu salvación con nadie. No negocié el favor de Dios. No negocié tu salvación. No negocié tus principios, tus valores. No negocié lo que Dios te ha entregado. Retómalo de nuevo con gracia y vive para agradar a Dios. Dios te bendiga. Dios te guarde.